Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Todas las personas que se están conectando con nosotros. Es un espacio donde podemos compartir la palabra del Señor, aprender juntos, orar unos por otros y crecer, madurar en el Señor. Todos aquellos que buscamos del Señor Jesucristo podemos llegar al Padre de la mejor manera. Por eso aquí sean bienvenidos. Y hoy queremos precisamente ayudar a aquellos que están comenzando. Si tú ya eres creyente, ya tienes experiencia o has caminado con el Señor, este video te ayudará para compartir con tus amigos, con aquellos que estén iniciando en la vida cristiana y poderles ayudar a hacer cada uno de los aspectos muy importantes de la experiencia en la práctica de lo que hacemos los cristianos, de las disciplinas espirituales. Y hoy queremos hablar un poquitico acerca de la oración, una introducción breve. La oración es tan importante. Nosotros como iglesia queremos llevar el evangelio desde acá hasta lo último de la tierra. Hoy, por ejemplo, yo me encuentro compartiendo con ustedes desde tierras africanas. En algún lugar de África estoy aquí compartiendo con muchas personas y tratando de compartir el amor del Señor Jesús. Y es hermoso poder percibir cómo las personas aquí también oran, buscan del Señor, tienen una espiritualidad que les hace buscar aún aquellos que no han conocido a Jesucristo y tienen sus devociones. La oración es una práctica común a muchas religiones. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Por qué orar? ¿Para qué orar? ¿En qué consiste la oración? Todas esas son preguntas que bien están respondidas en las Sagradas Escrituras. Así que vamos a ir a la fuente, pero oremos en primer lugar, dándole gracias a Dios porque Dios envió a su Hijo Jesucristo para que en cualquier lugar del mundo, toda tribu, lengua, raza y nación pudiera comunicarse con Él a través de la oración por medio de Jesucristo. Por eso, esta también es nuestra oración que tiene que ver con desde aquí hasta allá, hasta lo último de la tierra. Padre Santo, gracias. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para amarnos, perdonarnos y lo más importante es restablecer una comunión que estaba perdida, Señor. Pecamos y todo se vino al desastre, Señor. Pero ahora por Jesucristo, al recibirlo como Señor y Salvador en nuestras vidas, nos has permitido llegar confiadamente a tu trono, Padre. Ahora somos hijos y podemos correr a tus brazos y tú nos recibes. Pero ayúdanos a establecer a través de la oración una comunicación que cada vez más sea madura, donde nosotros podamos expresar, pero también podamos prestar atención. Y que nuestras motivaciones en la oración sean las correctas. Por eso ayúdanos a entenderlo a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a leer el texto en Mateo capítulo 6, versículos 7 al 15. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro, que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Muy bien, este es un pasaje que nos habla de la oración. ¿Por qué no le pedimos a Dios precisamente en el nombre de Jesús, practicando de una vez lo que ya leímos, que nos ayude a entender? Padre, gracias por tu palabra. Con suma urgencia la necesitamos. Ahora, esa palabra se hizo carne, tu Hijo Jesucristo, el Verbo hecho carne. Y en nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que nos ayudes a entender, porque queremos comunicarnos de manera efectiva, mucho más allá de lo que las religiones piden o quieren. Queremos, en esa relación entrañable ahora de hijos, poder hablar y dialogar contigo
en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la oración se ha utilizado para muchas cosas a través de la historia. Las tradiciones religiosas precisamente nos han heredado las oraciones como una forma legalista de méritos y sacrificio personal que nos hace sentir altamente espirituales, devotos y ante todo profundamente espirituales, religiosos. Y por eso le demandamos a Dios que si oramos nos tiene que contestar y si no lo hace nos enojamos. Pues comencemos precisamente con el texto y nos vamos a dar cuenta que la oración va mucho más allá que pedirle cosas a Dios. Incluye eso, pero va más allá. Empecemos con el pasaje precisamente, y este es uno de los ejemplos dados por el Señor Jesús. Hay muchos modelos de oración en la Biblia, inclusive del Señor Jesús, pero todos están dentro de una forma, más allá de forma, una comunicación hermosa, íntima con el Padre Dios. Y vamos a estudiar por lo menos esta que es tan conocida. Comencemos hablando por la motivación. Cuando oremos no parloteemos de manera interminable como hacen los seguidores de las religiones. Porque el que sigue una religión piensa que sus oraciones van a recibir respuesta solo porque repite una y otra vez. Además, cuando parlotea, esto es cuando se muestra ante los demás, oh, yo soy muy bueno. No es la oración algo que se use para alcanzar un sentido de superioridad u orgullo religioso. La oración no consiste en esas insistentes plegarias repetidas para conmover a Dios. El carácter de Dios es inamovible, es inconmovible. Él es justo y nos escucha por su gracia, no por merecimientos. Claro que Él es sensible, pero así como es de sensible y se enternece con lo que hacemos y con lo que pasa en el mundo y le duele lo que sucede, no quiere decir que se pueda manipular como suele suceder con nosotros. Colosenses 2, 22, 23 nos enseña: esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias, pero exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Todas estas cosas que las religiones piden, de tratar de hacer sacrificios por aquí y por allá, de hablar con Dios por mucho tiempo y decirle, mira, aquí estoy en un profundo ayuno. Creemos en el ayuno, pero aquí estamos hablando de la motivación, no del ejercicio ni de la oración ni del ayuno, del cual hablaremos luego. No, no se trata de mover a Dios. No se trata de mostrar superioridad. No se trata de aporrear nuestro cuerpo con mucho tiempo en oración. No, así no es. Dios nos escucha por su gracia. Y vamos a mirar en el versículo 8 que dice, no seamos como aquellos que oran pensando que Dios ignora sus peticiones. Dios sabe todo lo que necesitamos, incluso antes de que se lo pidamos. Aquí encontramos, por un lado, la omnisciencia divina. Todo lo sabe, todo lo conoce. Y lo conoce antes de, porque para Él el tiempo no es una limitante. Pero aparece entonces, al contrario, nuestra limitación humana. ¿Por qué oramos entonces? Si Dios sabe mis necesidades y es omnisciente, si Él conoce todo de mí, entonces pues no tengo necesidad de orar. El problema no es acerca de lo que Dios sabe o no sabe. El problema tiene que ver con mi relación, porque yo soy limitado. Yo sí necesito plantearle a Dios para ubicarme en la vida todas mis necesidades, todos mis problemas, todo lo que yo quiera preguntarle. Además de pedir, también reconocer quién es Él a través de la oración. En otras palabras, el que necesita de la oración soy yo. Dios es Dios. Yo necesito orar, pero no como merecimiento, sino para mostrar a mí mismo inclusive que yo debo pasar tiempo, porque es en el tiempo y en el espacio que puedo hablar con Dios y que puedo escuchar a Dios. Yo sí, al contrario de Dios, necesito del tiempo y de la disposición. Entonces, dice la Biblia precisamente que lo podemos hacer y llegar a Él por Jesucristo. Juan 14, 13 y 14. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Por eso es que ante esa imposibilidad, Dios es omnipotente y nosotros limitados, la única manera de llegar a Él es posible por Jesucristo. Por eso oramos al Padre
en el nombre de Jesús. Es importante entonces que todos nosotros comprendamos qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la oración para que lo hagamos bien. Y precisamente Jesús nos dejó como modelo esa preciosa y famosa oración, la del Padre Nuestro. Más que fijarnos en este momento en el contenido directo de las palabras para explicar una por una, vamos a mirar cuáles son las cosas que aparecen allí, de manera sencilla, porque por ahora queremos simplemente que empieces el ejercicio de la oración y de una manera adecuada según lo pide la Biblia. Aparece entonces un bosquejo sencillo acerca de lo enseñado por Jesús. Y dice así directamente: cuando oren, oren de la siguiente manera: Padre nuestro. La oración se dirige al Padre, al dueño, al Señor, al Creador, al absoluto, el que está por encima de todos y de todo. Pero luego de reconocerlo a Él en la oración, esa es parte del bosquejo, debemos de hacerlo siempre invocando la santidad. Pero no es solamente diciendo que Él es santo, sino que nosotros honrando esa santidad, procurando también estar en santidad. Por eso si hay algo que pedirle perdón a Dios en el inicio de la oración, podemos decirle: Padre, perdóname. Quiero estar en condiciones de santidad, porque eso genera una empatía. El pecado es todo aquello que nos impide llegar a Dios. Pero luego también se implica otra cosa que es importante: reconocer que tu reino venga pronto. O sea, reconocer, tú eres el rey, y si Él es el rey, Él es el que manda. Por eso luego dice: que se cumpla tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Es importante estar dispuestos a esto, porque si yo oro: Señor, que se haga tu voluntad por allá lejos, pero aquí en la tierra lo hago yo, entonces ya corté la comunión con Dios. Por eso en la oración debemos de reflexionar: ¿cómo estoy cumpliendo la voluntad de Dios en el cielo, pero también cómo la estoy cumpliendo aquí en mi vida cotidiana? Ahora, luego apenas empieza a notarse que sí podemos pedir. Pero dice: danos hoy. Cada día necesitamos depender de Dios. No es danos hoy para todo el mes, todo el año. Y aquí está hablando inclusive de algo físico: danos el alimento que necesitamos. Podríamos hablar del alimento físico, claro que Dios responde. Pero también necesitamos, como dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, necesitamos cada día, así como comemos, necesitamos físicamente, necesitamos comer espiritualmente. Por eso estudiamos la palabra, tema que ya propusimos en otro video para que aprendamos a leer la Biblia de manera más ágil, más fácil, y ir poco a poco, paso a paso. Pero luego de reconocer que dependemos de Él en nuestras necesidades espirituales y físicas, empezamos a tocar el aspecto espiritual, que es tan importante. Perdona mis pecados. Necesitamos ponernos a cuenta con Dios. Todos somos pecadores. Eso de el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe es una total farsa, es una total mentira, es un discurso, es un relato para quedarnos cómodos y no ir ante el Padre a reconocer nuestras faltas. Por eso hay que decirle: perdona mis pecados, que revisemos profundamente. Pero una cosa, si yo quiero el perdón, y lo dice 2 veces, ahora y al final del texto, dice que perdóname como yo perdono a los que pecan contra nosotros. Entonces la oración tiene un alto valor también en comunicación, no solamente con nuestro Padre Dios, sino también con el prójimo, el que camina a nuestro lado. Luego de entender esto, que debemos de perdonar, debemos ser perdonados, porque Él nos perdona, nosotros perdonamos a los demás, hay un ruego que es muy importante. Y esto yo creo que es más importante aún que lo físico. No permitas, oh Dios, que cedamos ante la tentación. Rescátanos de los acechos, del ataque del enemigo que quiere minar y destruir nuestras vidas. Las tentaciones están por todo lado. Nos cuesta tener una buena mayordomía de nuestro carácter para hacer las cosas de la mejor forma posible. Por eso, ante tanta tentación, debemos de pedirle al Señor que nos ayude para que no caigamos en esas trampas que a menudo van a estar. Si tú empiezas a buscar de Dios con honestidad y sinceridad, muy rápidamente llegarán muchas cosas que tratarán de hacerte caer en el camino, de salirte, de desviarte. Pero no temas, por eso está la oración. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: oren para que no entren en tentación, que estén siempre velando y orando. Dios está con nosotros y quiere que caminemos de la mejor manera posible. Termina precisamente
el texto repitiendo y advirtiendo de nuevo. Cuando Dios repite cosas porque son bastante importantes y nosotros tenemos la tendencia a olvidar. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Noten esto. Esto va en consonancia con el gran mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. Si yo estoy en pecado, no estoy amando a Dios. Pero si yo estoy sin perdonar al otro o tratando de dañar al otro, pues no estoy en comunión con el prójimo. No estoy amando al prójimo. Precisamente la oración tiene que ver con la comunión y con la comunicación. Así que ánimo, empieza a orar. ¿Cómo comienzo? Primero recuerda, es comunión con el Padre a través de Jesucristo. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Es una relación donde yo no solamente voy a hablar, reconocerlo a Él como Rey y Señor, también pedirle algunas cosas, pedir perdón, perdonar a otros, sino tomar un tiempo en algún momento para escuchar la voz de Dios, porque así como yo hablo, Él también me habla y yo debo escuchar. La oración implica entrega, disposición, obediencia, reconociendo que Jesús es el Señor y que su palabra es la que nos puede alumbrar y nos puede orientar. Debo ver también cómo está mi relación, no solamente con Dios, sino con los demás. Y un asunto práctico, toma un cuaderno, toma tu Biblia, empieza leyendo, escribes un rato también, pero en algún momento oras y vas intercambiando. Busca un horario, busca un lugar donde digas, normalmente oro en este sitio, si no puedes en ese, buscas otro. Establece una disciplina de continuidad para que pueda haber regularidad en el uso de la oración. Es una disciplina espiritual. Ahora, concluyo con esto. Progresivamente aprenderás a reconocer la voz de Dios. Es una progresión. Y doy un ejemplo sencillo. Es como cuando un hombre se enamora de una jovencita. El jovencito allí quiere llegar a esta muchacha, pero no sabe cómo hablarle y qué decirle. Las primeras palabras tartamudea, se equivoca, no sabe cómo llegar a ella, la comunicación es compleja, hay nervios, pero en la medida que se van conociendo, van a reconocer también los códigos de comunicación. Ya luego de un tiempo, y si se llegan a casar con los años, ya el esposo reconoce con solo mirar, con el solo ambiente, reconoce qué le pasa a su esposa y viceversa. Así es con Dios. Es como cuando los niños hablan con los padres. Poco a poco se van estableciendo los códigos y reconocemos el diálogo y la forma en que habla el otro. Tenemos tiempo para conocer a Dios. Podemos hacerlo y yo sé que va a ser bastante útil. Lo más importante es para llegar a oír la voz de Dios, para sentir que hay una comunión, pues debes empezar con la disciplina. Poco a poco te vas a sorprender cómo empiezas a reconocer que Dios también habla. Padre Santo, gracias. Gracias porque nos podemos comunicar contigo. En el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a que la oración forme parte vital de nuestras prácticas espirituales, de nuestra disciplina espiritual. Reconocemos que te necesitamos y que sin ti no podemos vivir. Yo te pido, Dios, que ayudes a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, aquellos que están comenzando, aquellos que están queriendo orar, que a veces les parece que tú, oh Dios, escuchas a los pastores, a los líderes o a los que saben mucha Biblia. No, Señor, tú simplemente escuchas a aquellos que están dispuestos a buscarte y que reconocen a Jesucristo, tu Hijo, como el Señor y Salvador. Por eso oramos en su nombre, Señor. Y por eso creemos firmemente que así seamos muy bebitos espirituales. Cuando empecemos a orar indiscutiblemente, como dice tu palabra, tú nos vas a escuchar. Ayúdanos a reconocer tu señorío, que eres el Rey. Padre, que tú siempre estás en primer lugar. Ayúdanos a entender que dependemos de ti, espiritual y físicamente. Que debemos perdonar a otros como tú nos perdonas. Que debemos siempre estar rogando y pidiendo para que no caigamos en tentación. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a transmitir esta comunicación hermosa a nuestros hijos y la futura generación. En el nombre de Cristo lo pedimos y lo creemos, oh Dios. Amén. Ánimo, camina en la oración, Dios te escucha y seguiremos con este tipo de videos donde queremos ayudarles a todos a que maduren y crezcan en la fe. Bendiciones para todos, nos encontramos en una próxima ocasión.